Son 200 años de muchos hechos históricos que representan a la identidad de la provincia, pero él nos va a contar mejor. ¿Cómo le va a Augusto y Damián Malatesta de este lado? ¿Qué tal? Buenas tardes, Damián. Buenas tardes para toda la audiencia de Canal 11. Bueno, presentando este libro, pese al contexto, no ha podido hacer una presentación formal, pero sí está dando a Sí, conocer este trabajo que ha venido realizando. este es el libro, esta es la etapa del libro. Yo soy coautor del libro, junto con el profesor Rubén Bulot, con el doctor Gonzalo García Garro y con la doctora Flavia Martínez Aquino. Nosotros en estas 250 páginas tratamos de recordar los 200 años de Francisco Ramírez, 200 años de identidad entrerriana, así se llama el libro. Así que Mire, bueno, acá recordamos hechos que sucedieron hace 200 años en esta provincia y que si bien puede sonar disparatado con todos los problemas que hay en este momento, no son disparatados porque los pueblos que olvidan, ¿no es cierto?, sus fundadores y cómo nacimos, realmente son los que no tienen futuro. Así que yo creo que esto es muy importante. Sí, hay mucha historia para recorrer, son 200 años de la batalla de Cepeda, como consecuencia el exactamente. Tratado del Pilar, también posteriormente la creación de la República de Entre Y, Ríos. este es un mes muy importante. Más allá, la batalla de Cepeda fue la primera vez que Buenos Aires es derrotado, en este caso, por dos jefes territoriales, dos caudillos, que son nuestro Francisco Pancho Ramírez y López de Santa Fe. Y producto de eso se firma el Tratado del Pilar y Buenos Aires termina con sus pretensiones monárquicas, porque querían cambiar, hacer una monarquía criolla y se reconoce como una provincia más, cosa muy importante, ¿no? Mm. Así que en el Tratado del Pilar, nosotros fuimos con el gobernador a Pilar, a la provincia de Buenos Aires, y yo me di cuenta ahí de la importancia que tenía Ramírez para otros y quizás no para los entrerrianos, ¿no? El intendente de Pilar reunió al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, estaba por supuesto el gobernador Bordé y estaba las autoridades de Santa Fe, y ahí en un estadio de básquet donde había 2.000 personas, Felipe Pina, el historiador, Ujú. hizo una reseña de la importancia del Tratado del Pilar, la primera derrota que se le hace a Buenos Aires, y donde Ramírez llegó hasta el centro de Buenos Aires, ¿no? Con sus Ujú. caballos, pero no se portó como un bárbaro, como lo portaba la historia oficial, sino que realmente acordó en ese tratado del Pilar. Lo que pasa es que Buenos Aires, cada vez que firmaba un tratado, lo que firmaba con la mano después lo borraba con el codo, ¿no? Claro. Así que Eh, esto es muy importante. Y ahora, en septiembre, ojalá las condiciones sanitarias lo mejoren, y si no, lo haremos por este medio. Tenemos que recordar que el 29 de septiembre son 200 años de la República de Entre Ríos. Este es un hecho muy importante porque uno dice República de Entre Ríos. ujú. Ramírez se quiso separar. No, no se quiso separar. Quiso formar un conglomerado territorial en la cual estaban Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y era República de Entre Ríos. Ujú. La capital estaba en Corrientes, Ujú. pero el objetivo era defenderse de las invasiones de los portugueses, invasiones de los españoles y, por supuesto, las permanentes invasiones de los porteños, y consolidarse y llevar la Revolución de Mayo al Paraguay, cosa que no pudo con su muerte, ¿no? Pero Eran otros años, sin embargo, decía recién la importancia de poder conocer nuestra historia para poder pensarnos en este presente y hacia el futuro. Igual, claro, por que... ejemplo, Ajá. hace 200 años, Entre Ríos tenía 20.000 habitantes. Acá no había camino, no había teléfono, no había WhatsApp. La única medio de comunicación era una posta, se le decía la posta al que iba a caballo, desde Paraná a Concepción del Uruguay, que primero fue Arroyo de la China, después Concepción del Uruguay,
de Paraná a Juí, de Paraná a Corrientes. Y el primer postero de la revolución fue Francisco Ramírez, que llevaba la documentación reservada de la Revolución de Mayo de Paraná a Concepción del Uruguay. Tenía 24 años. Ramírez solamente vivió 35 años, ¿no? Ujú. Y bueno, no había camino, había sendero de carreta y había que conocer el terreno. Y estaban todas las pandemias, es decir, la primera vacuna que aparece es la vacuna contra la viruela, pero estaba la malaria, el cólera, la fiebre amarilla, y, y la economía entrerriana era una economía ganadera prácticamente, ¿no? Ujú. Y Ramírez tuvo la virtud de que transformó una paisanada absolutamente indisciplinada en un ejército regular, ¿no es cierto?, con táctica, con estrategia, y que realmente hizo jornadas memorables en la historia de Argentina, ¿no? En Además, esos... Sí, no, lo escucho, lo escucho. no, que él no se elige él por decreto supremo terriano. Por supremo terriano, él dice que lo tenía que votar. Es decir, es el primer dirigente argentino que es elegido por la voluntad popular. Increíblemente, acá se votó en Entre Ríos, ¿no? Claro. Y se votó en distintos lugares porque había que ir a caballo a votar con la precariedad de la época, pero él quería tener la legitimidad de la voluntad popular, ¿no? Ujú. Mire qué importante todo esto. Sí, Además, y también se levantan esas banderas de federalismo. Hoy, digo, trazando un paralelismo más allá de las claro, porque ellos diferencias, también se viene hablando de esto, ¿no? En este contexto. fueron bastardeados por la historia oficial, figuras como Ramírez, porque ellos querían una revolución de mayo que tuviera los postulados de la Revolución Francesa, de libertad, de igualdad, de fraternidad, con participación de las provincias, cosa que Buenos Aires no quería. Ujú, Y bueno, y ellos luchaban para eso, ¿no? ujú, Por ejemplo, Ramírez no fue ni abogado ni fue militar. Sin embargo, fue extraordinario en el combate. Y Ramírez, para un dato también, acá que estamos al lado del río Paraná, ¿no? ujú. Él cruzó 2 veces el río Paraná a caballo, ¿no? Cruzaba con su tropa. Una vez en Punta Gorda, y la otra vez por este lado, más acá, más al norte, cuando perdió su vida. Por Punta Gorda pasó para la batalla de Cepeda. Mm. Era gente muy valiente, que se subía al caballo, que peleaba, pero cuando bajaban del caballo escribían, y escribían cosas extraordinarias, ¿no? Por Mm. ejemplo, los bandos, los reglamentos, que es una verdadera carta política de la República de Entre Ríos, es el primer lugar en la República Argentina que decreta la abolición de la pena de muerte, y que además dice que todo entrerriano tenía que saber leer, escribir, contar y sumar, y que había que transformar cada lugar que se podía en una escuela para enseñar lo esencial para un ser humano. Cosas muy importantes, ¿no? Busti, Este, el libro, imagino, debe haber sido creado con el objetivo de generar un aporte a la historia entrerriana, digo, que tenga una circulación que pueda llegar a los entrerrianos en su conjunto. ¿De qué manera va a poder conseguirse, más allá de que todavía no haya una presentación formal? Mire, nosotros cuando el libro fue declarado de interés provincial por un decreto del gobernador, y el objetivo antes de la pandemia, primero nosotros durante el año pasado recorrimos gran parte de la provincia de Entre Ríos, y yo me sorprendí por el interés de los jóvenes, ¿no? Porque la historia de Ramírez, a pesar de que se lo ignoró en la historia oficial, si Ujú. usted mira, por ejemplo, Paraná, dice, bueno, ¿cómo se recuerda al general Urquiza? Y me decía Felipe Pigna, el monumento a Urquiza, en el Parque Urquiza de Paraná, Napoleón Bonaparte no lo tiene en París. Claro. Y usted dice, ¿cómo se lo recuerda a Ramírez? Hay una calle, Ujú, Francisco Ramírez, al final hay una plazoleta, ujú. Ramírez, y hay un barrio, También. Pancho Ramírez, Sí, sí. pero nada más, no hay ni un monolito, cosa que lo hemos hablado con el actual intendente, pero después que pase este ¿De qué, tema de qué sanitario,
lo vamos a abordar, ¿no? Bien, yo acá Pero estoy con un ejemplar del libro que ha llegado al canal, que por supuesto ya sirve como archivo también, ¿no? de esto que ha generado, junto a los colaboradores que han creado el libro. claro, este retrato Ramírez imagínense que no se sacaban fotos en esa época. Ujú. En 1886, el gobernador Racedo le pide a un alemán, Federico Bollmer, que era un gran pintor. Este está el Salón de los Gobernadores, Sí. en la provincia, la Casa de Gobierno de la provincia es el que está en el Salón de los Gobernadores. Ujú. Y este pintor alemán, que había estado acá en Paraná, es el que hace el cuadro, el cual tiene una identidad con lo que está en la pirámide que se había hecho en 1827 en Concepción del Uruguay, que fue el primer homenaje que se le hizo al Supremo Entrerriano. Además, Ramírez muere en combate, no muere ni en la cama como la mayoría de los seres humanos, ni muere en el exilio, sino que muere a los 35 años en combate en Río Seco porque lo traiciona Mansilla, no cruza el río Paraná para cuidarle la retaguardia, y a lo mejor él se podía salvar porque tenía la mejor caballería que había, que era la caballería entrerriana, pero él, que fue el primer feminista de la historia argentina, porque la Delfina Ujú. no fue una cautiva, no fue una soldado raso, sino que fue la coronela del ejército de Ramírez. Y él le colocaba una pluma de ñandú para divisarla a ver dónde estaba, ¿no? Porque eran Ujú. batallas cuerpo a cuerpo. Cuando Y él se muere. da vuelta Bueno. y la ve en peligro, que la habían rodeado, se da vuelta el caballo y vuelve como una tromba y le pega un escopetazo que instantáneamente lo mata, y al caerse del caballo le proceden al deshuello, le cortan la cabeza, y bueno, la cabeza es embalsamada por un protólogo de la época, y lo peor es que es exhibida en el Cabildo de Santa Fe durante unos días hasta que la iglesia le pide a López para darle cristiana sepultura en secreto, por indudablemente la adhesión que causaba Ramírez, ¿no? Ujú. Y ahí viene el gran secreto que nosotros queremos develar, que lo tratamos de velar en mi segundo gobierno, porque nosotros hicimos una investigación con el profesor Goulot y un amigo entrañable, el gordo Puchulo, y se hizo un trabajo y está en el archivo histórico de la provincia el trabajo que se hizo con un aporte del Consejo Federal de Inversiones en una institución religiosa enterrado, porque si está enterrado Urquiza en Entre Ríos, si está entregado López Jordán, tienen que estar también los restos, lo que queda de Ramírez, ¿no es cierto? La cabeza de Ramírez. Ujú. La tenemos que encontrar. Nosotros detectamos el lugar, pero estoy hablando de 1998, 1999, que no había los adelantos como para poder determinar el lugar exacto. En cambio, ahora están los antropólogos, ya tenemos el convenio firmado con el Consejo Federal de Inversiones, y cuando pase esto, el año que viene, si Dios quiere, el 10 de julio van a ser los 200 años de la muerte en combate de Francisco Ramírez, Mm. el 10 de To- julio de 1821. Todo podría darse Entonces, para que ese hallazgo se dé en coincidencia. sí, el libro se vende en todos los kioscos y librerías de Paraná, Ujú. a un valor de 500 pesos, que es el valor de costo, ¿no es Ujú. cierto? Porque el libro no le salió un peso a la provincia ni ningún entrerriano, lo hizo este grupo ramiriano, porque la idea original era hacerlo en la imprenta de la provincia, pero nosotros dijimos, no, ya lo tenemos hecho, vamos a imprimirlo nosotros. Y bueno, lo imprimimos y lo vendemos a este precio, que es el precio de costo, muy accesible. Y la verdad que la primera edición se vendió toda. Ahora logramos editar nuevamente y está de nuevo en las librerías y en los kioscos. Bien, habla del Pero otra cosa que interés. le quería decir, que es importante con lo que estamos viviendo hoy, con la pandemia, Ujú. que en esa época, hace 200 años, no había hospitales en Entre Ríos. Es decir, cuando en 1818 eh, Ramírez gana la batalla de Saucecito a los porteños, es herido en el muslo. Y bueno,
para curarlo, no había un médico cirujano acá en Entre Ríos. Hubo que buscar uno en Santa Fe. A raíz de eso, en 1820, surge el primer hospital militar de la provincia de Entre Ríos y Juan Antonio Méndez, el doctor Juan Antonio Méndez, fue el primer director de ese hospital. Era un hospital de la precariedad de la época, ¿no? Pero bueno, ahí se atendía a todo el mundo. O sea que en 1820 fue el primer hospital militar de la provincia de Entre Ríos creado por Francisco Ramírez, además de la banda de policía, de la banda de Entre Ríos, que fue creada por Ramírez, de los Dragones de la Muerte, en fin. Sí. Le debemos mucho a Ramírez en Exacto. solo 35 años de su vida y por eso nosotros tenemos que recordarlo, ¿no es cierto? No había nada, Ramírez. Tuvimos que bucear en el archivo histórico de la provincia, en escritores como Ruiz Moreno, que había escrito en 1893, en Vázquez, en los primeros años del siglo XX, porque no había absolutamente nada. Nosotros simplemente revalorizamos la figura de Ramírez, no en contra de nadie. Nosotros decimos que los entrerrianos somos una síntesis de Ramírez, de Artigas, de Urquiza y de López Jordán, de todo. Sería imbécil entrar en las peleas que ellos tuvieron hace 200 años, ¿no? Gusti, muchísimas gracias por su tiempo, a esperar la segunda edición y por supuesto a seguir poniendo en valor todos estos hechos a tantos años, 200 en total, que hablan nuestra historia fundamentalmente. No me permití, Damián, yo quiero decir al final que esto sirve para decir, bueno, Macanudo, ahora tenemos el problema de la pandemia, de la recuperación económica de la Argentina, cómo se hace, cómo salimos de la grieta que tenemos, de la pelea permanente entre los argentinos. Pero bueno, recordemos de que hace 200 años nuestros fundadores tuvieron problemas más grandes y con menos recursos y salieron adelante. Entonces, a lo mejor nos da la fuerza, ¿no? Para decir, bueno, desde Entre Ríos, recordando a Ramírez, ponemos nuestro granito de arena para que Entre Ríos y Argentina puedan salir adelante, ¿no? Gracias, hasta otro momento. Chao. Hasta luego. Hablábamos con el exgobernador de la provincia, Jorge Pedro Busti, abogado político, quien ha hecho este trabajo junto a otros colaboradores, presentando ya el libro Francisco Ramírez, 200 años de identidad entrerriana, y bueno, todos los datos que hablan de la importancia de estos 200 años en muchos aspectos que se vienen cumpliendo en este año en particular, más allá del contexto, hay también tiempo, si hay para la lectura, de repasar lo que ha venido pasando durante este tiempo en el territorio provincial.